El teléfono sonó en la oscuridad. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina con una furia constante. Yo estaba sentado en el porche, como todas las noches. Mi rodilla derecha palpitaba al ritmo de la tormenta, un viejo recordatorio de mis días con la placa. A mi lado, mi taza de café ya estaba fría. Sobre mi cabeza, la única luz del porche brillaba con fuerza contra la cortina de agua. Esa luz nunca se apaga. Es una promesa silenciosa que le hice a mi difunta esposa, Elena. Una señal de que esta casa siempre sería un refugio seguro. Pero a las 10:47 de la noche, el refugio fue puesto a prueba. Miré la pantalla del teléfono. Era Sofía, mi hija. 34 años, maestra de primaria, una mujer inteligente y fuerte. Pero cuando contesté, la voz que escuché no era la de una mujer adulta. Era el susurro aterrorizado de una niña acorralada. «Papá», me dijo. Su respiración era rápida, entrecortada, haciendo eco contra lo que sonaban como azulejos. Estoy en el baño de la gasolinera Valero, en la carretera 42. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, escuché el golpe. Un puño pesado golpeando madera o metal. Luego, una voz de hombre, amortiguada por la puerta, pero escalofriantemente tranquila. «Vamos, Sofía, abre la puerta. Estás haciendo un drama por nada. Estás actuando como una loca otra vez». Era Diego. Su exnovio. El hombre encantador, educado y de sonrisa perfecta que siempre me había dado una sensación de frío en la nuca. Mi pulso no se aceleró. No grité. Después de 30 años cazando fugitivos como alguacil de los Estados Unidos, mi cuerpo sabe exactamente qué hacer cuando el caos llama a la puerta. «Quédate ahí», le dije con voz baja y firme. «Pone seguro a la puerta. No le respondas. No hagas ruido. Voy para allá». Colgué el teléfono. Me levanté despacio, ignorando el dolor punzante en mi rodilla. Tomé las llaves de mi vieja camioneta Ford y salí bajo la tormenta. El camino por las colinas de Texas estaba oscuro como boca de lobo. Los limpiaparabrisas luchaban contra el diluvio, empujando el agua a un lado mientras los neumáticos cortaban los charcos en el asfalto. Mientras conducía, mi mente trabajaba en silencio. Diego no era un matón de cantina. No era un borracho que tiraba golpes al aire. Era algo mucho más peligroso. Era un manipulador pulido. Un narcisista de manual. De esos que te rompen la mente antes de tocarte un solo pelo. Sofía me había defendido sus actitudes durante meses. Decía que él solo era protector, que ella a veces era demasiado sensible. Yo veía las señales. El aislamiento sutil, las críticas disfrazadas de consejos, la forma en que él siempre lograba ser la víctima en cada discusión. Pero un padre no puede obligar a su hija a ver la jaula hasta que ella misma siente los barrotes. Esta noche, Sofía finalmente había sentido el acero frío de esa jaula. Las luces de neón de la gasolinera parpadeaban a través de la lluvia cuando estacioné la camioneta. El lugar estaba vacío, salvo por el auto de Diego aparcado cerca de los surtidores. Apagué el motor. No saqué ningún arma. La violencia física es el recurso de los hombres que han perdido el control, y yo no planeaba perder nada esta noche. Empujé la puerta de cristal de la tienda. El campanilleo resonó en el interior vacío. El joven cajero estaba detrás del mostrador, pálido, con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. Al fondo, en el pasillo estrecho que llevaba a los baños, estaba Diego. Estaba recargado contra la pared, con las manos en los bolsillos de su chaqueta impecable. No parecía un hombre que estuviera aterrorizando a una mujer. Parecía alguien esperando pacientemente el autobús. Cuando me vio acercarme, su postura no cambió. Esbozó una sonrisa comprensiva, casi compasiva. Esa maldita sonrisa ensayada. «Señor Flores», me dijo, dando un paso hacia mí con las manos abiertas. «Qué pena que haya tenido que salir con este clima. Sofía está teniendo uno de sus episodios de ansiedad, ya sabe cómo se pone cuando malinterpreta las cosas». No me detuve. No le devolví la sonrisa. Caminé hasta quedar a menos de 1 metro de él. Soy un hombre viejo, pero todavía mido 1,90 m y llevo el peso de una vida que él no podría ni imaginar. «Aléjate de la puerta, muchacho», le dije. Mi voz no era una amenaza. Era un hecho. Diego parpadeó. La sonrisa vaciló por una fracción de segundo, revelando la oscuridad fría que hervía debajo. Pero rápidamente recuperó su máscara de hombre razonable. «Solo intento ayudarla, señor Flores».
Ella necesita entender que no puede huir de sus problemas. Necesita terapia, no que su padre venga a rescatarla. No te lo voy a repetir, le dije, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Da un paso atrás. Ahora. El silencio se estiró en el pasillo. El zumbido de las luces fluorescentes parecía ensordecedor. Diego evaluó la situación. Vio que no iba a ganar este juego de poder frente a un testigo. Lentamente, levantó las manos en señal de rendición y dio un paso atrás. Bien, dijo con un tono condescendiente. Llévesela. Pero esto no le hace ningún favor a su salud mental, lo ignoré. Toqué la puerta del baño con los nudillos. Mija, soy yo. Ya estoy aquí. Escuché el clic del seguro. La puerta se abrió unos centímetros. Sofía estaba ahí, temblando, con el maquillaje corrido y los ojos inyectados en sangre. Cuando me vio, soltó un sollozo ahogado. La tomé del brazo con suavidad y la puse detrás de mí. Mientras caminábamos hacia la salida, Diego intentó acercarse. Sofía, tenemos que hablar de esto mañana, dijo, estirando una mano hacia ella. Me interpuse en su camino, bloqueando su avance con mi hombro. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, la máscara de Diego cayó por completo. Sus ojos se volvieron duros, vacíos, como los de un depredador al que le acaban de arrebatar la presa. Se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz para que el cajero no pudiera escuchar. Esto no se ha terminado, viejo, susurró. Usted no sabe con quién se está metiendo. No le respondí. Las palabras son baratas. Lo miré con la misma indiferencia con la que miraría a un perro rabioso detrás de una cerca y saqué a mi hija de ese lugar. La lluvia nos empapó en los 10 segundos que tardamos en llegar a la camioneta. Subí a Sofía al asiento del copiloto, encendí el motor y puse la calefacción al máximo. No hablamos durante los primeros kilómetros. El único sonido era el golpeteo del agua contra el parabrisas y la respiración temblorosa de mi hija. Finalmente, el dique se rompió. Sofía empezó a llorar. No era un llanto de tristeza, era el llanto pesado y asfixiante de la vergüenza. Papá, lo siento mucho, dijo entre sollozos, cubriéndose la cara con las manos. Me siento tan estúpida. Soy una mujer educada. Soy una maestra. ¿Cómo dejé que me hiciera esto? ¿Cómo no me di cuenta? Mantuve la vista en la carretera mojada. No es tu culpa, mija, le respondí con voz suave. Estos hombres no llegan mostrando los colmillos. Llegan mostrándote exactamente lo que quieres ver, te estudian, encuentran tus grietas y se meten por ahí. Me dijo que yo estaba loca, susurró ella, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Me escondía las llaves del auto y luego me convencía de que yo las había perdido por descuidada. Me alejó de mis amigas diciendo que ellas me tenían envidia. Y esta noche me siguió. Apreté las manos en el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El instinto de un padre es buscar al hombre que lastimó a su hija y romperle cada hueso del cuerpo. Pero el instinto de un alguacil sabe que la ira es una trampa. Si yo lo golpeaba, Diego iría a la policía. Mostraría sus moretones, lloraría frente a un juez, y yo terminaría en la cárcel mientras él recuperaba el control sobre Sofía. No. A este tipo de monstruos no se les gana con los puños. Se les gana con paciencia. Se les ahoga en su propia arrogancia. De repente, el teléfono de Sofía vibró en el portavasos. La pantalla se iluminó. Ella miró el teléfono y se quedó paralizada. Su respiración se detuvo. ¿Qué es?, le pregunté. Es un mensaje, dijo con un hilo de voz. De un número desconocido. Léelo, le ordené. Ella tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. Dice. Acabas de firmar la sentencia de muerte de tu familia. El silencio llenó la cabina de la camioneta. El frío de esas palabras cortó a través del aire caliente de la calefacción. Esto ya no era una ruptura dolorosa. Esto ya no era un exnovio celoso. Esto era un asedio. Diego acababa de declarar la guerra, creyendo que éramos presas fáciles. Creyendo que yo era solo un anciano jubilado con una rodilla mala. Llegamos a la casa. La luz del porche seguía brillando, firme y desafiante contra la tormenta. Entramos. Le preparé un té de manzanilla a Sofía y la senté en la mesa de la cocina. Estaba exhausta, vacía, mirando al vacío como si su mente todavía estuviera atrapada en ese baño de gasolinera. Fui a mi estudio.
Abrí el cajón inferior de mi escritorio de roble y saqué un objeto que no había usado en años. Una libreta legal de hojas amarillas. Regresé a la cocina y puse la libreta sobre la mesa, junto con un bolígrafo de tinta negra. Me senté frente a mi hija. Sofía me miró, confundida. ¿Qué es eso, papá? Esto, le dije, abriendo la libreta en la primera página en blanco, es como vamos a destruir a Diego. Ella parpadeó, sorprendida por la frialdad de mi voz. Durante toda su vida, Sofía me había visto como un padre cariñoso, un hombre tranquilo que arreglaba cosas en la casa y cocinaba los domingos. Sabía que yo había trabajado en las fuerzas de la ley, pero pensaba que mi trabajo consistía en entregar citaciones o hacer papeleo. Nunca había visto al hombre que pasó 3 décadas rastreando a los peores criminales del país. Nunca había visto al cazador. A partir de este segundo, le expliqué, trazando una línea vertical en el papel amarillo, no hay más lágrimas. No hay más miedo. Todo lo que él haga, todo lo que él diga, se convierte en evidencia. Escribí la fecha en la esquina superior. Luego, anoté la hora exacta de la llamada. 10:47 de la noche. Anoté la ubicación. Gasolinera Valero, carretera 42. Anoté el nombre del cajero que estaba de turno. Anoté las palabras exactas que Diego usó en el pasillo. Y finalmente, anoté el número desconocido y el mensaje de amenaza. Sofía observaba cómo mi bolígrafo se movía sobre el papel. Papá, susurró, me da miedo. Él es muy inteligente. Siempre sabe cómo darle la vuelta a las cosas para que yo parezca la culpable. Lo sé, le respondí sin dejar de escribir. Los narcisistas siempre creen que son la persona más inteligente en la habitación. Esa es su mayor debilidad. Creen que las reglas no se aplican a ellos. Creen que no dejan rastro. Pero todos dejan rastro. La miré a los ojos. La regla número 1 a partir de hoy es contacto cero. No le respondes los mensajes. No le contestas las llamadas. No lo bloqueas, porque necesitamos que siga enviando sus amenazas para documentarlas. Pero tú te vuelves un fantasma. Ella asintió lentamente. La confusión en su rostro estaba siendo reemplazada por una pequeña chispa de claridad. La regla número 2. Continué, es que no borras nada. Ni un solo mensaje, ni un solo correo, ni una sola foto. Todo va a esta libreta. Vamos a construir un muro de ladrillos alrededor de él, y él mismo nos va a dar el cemento. Esa noche, Sofía durmió en su antigua habitación. Yo no dormí. Me quedé en la cocina, bebiendo café negro, repasando la libreta amarilla. La lluvia finalmente se detuvo cerca de las 4 de la mañana, dejando paso a ese silencio pesado y húmedo que envuelve a Texas después de una tormenta. Sabía que Diego no se iba a quedar de brazos cruzados. Hombres como él no soportan perder el control. La humillación de haber sido obligado a retroceder en la gasolinera estaría ardiendo en su pecho. Necesitaría recuperar el poder. Necesitaría demostrar que todavía podía tocarla. A las 7 de la mañana, el sol comenzó a filtrarse por las persianas. El aire afuera era espeso, cargado de humedad y del olor a tierra mojada y cedro. Escuché los pasos descalzos de Sofía bajando la escalera. Entró a la cocina, abrazándose a sí misma. Se veía pálida, pero más tranquila. Buenos días, mija, le dije. Antes de que pudiera responder, su teléfono, que estaba sobre la mesa, emitió un sonido agudo. Una notificación de correo electrónico. Sofía se tensó. Miró el teléfono como si fuera una serpiente de cascabel a punto de atacar. Ábrelo, le dije con calma. Con manos temblorosas, desbloqueó la pantalla. Abrió el correo. No había ningún texto. No había ningún asunto. Solo había un archivo adjunto. Una fotografía. Sofía abrió la imagen y soltó un jadeo ahogado. Se tapó la boca con la mano, retrocediendo un paso. Tomé el teléfono de la mesa y miré la pantalla. Era una foto tomada desde el interior de un vehículo. Mostraba el estacionamiento de la escuela primaria donde Sofía trabajaba. En el centro de la imagen, perfectamente enfocado, estaba el auto de mi hija. La foto había sido tomada desde el otro lado de la calle, entre los árboles. Miré los detalles de la imagen. La luz del sol, las sombras largas. Esta foto no era de hoy. Era de ayer por la tarde. Antes de la tormenta. Antes del incidente en la gasolinera, él la había estado observando en su trabajo. Había estado acechando su rutina. Y ahora, le enviaba esta imagen en silencio para decirle una sola cosa.
Sé dónde estás en todo momento. No hay ningún lugar donde puedas esconderte. Papá, susurró Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Él estuvo en mi escuela. Mis alumnos estaban ahí. Quédate aquí adentro, le ordené, dejando el teléfono sobre la mesa. Cierra la puerta con llave. Salí de la cocina y abrí la puerta principal. El aire húmedo de la mañana me golpeó el rostro. Caminé hacia el porche. Mi mirada de investigador escaneó el entorno. El camino de grava estaba intacto, lavado por la lluvia de la noche. Los robles viejos goteaban agua lentamente. Todo parecía normal. Todo parecía pacífico, pero entonces bajé la vista hacia los escalones de madera del porche. Mi rodilla protestó cuando me agaché lentamente para mirar más de cerca. Allí, en el centro del segundo escalón, justo debajo de la luz del porche que nunca se apaga, había un objeto pequeño y metálico. Lo recogí con cuidado. Era un collar de plata. La cadena estaba rota por la mitad. Reconocí el dije inmediatamente. Era una pequeña paloma de plata. Yo se lo había regalado a Sofía para su cumpleaños número 30. Ella me había dicho hace meses que lo había perdido. Que lo había dejado olvidado en el apartamento de Diego y que él juraba no haberlo visto. Apreté el collar roto en mi puño. Diego no solo la había acechado en la escuela. Diego había estado aquí. Anoche, mientras la tormenta rugía y nosotros estábamos adentro, él había conducido hasta mi propiedad. Había caminado por mi camino de grava en la oscuridad. Había subido los escalones de mi casa, pasando justo por debajo de la luz de mi porche, y había dejado este collar roto como un mensaje silencioso. Quería que supiéramos que las cerraduras no importaban. Quería que supiéramos que podía llegar hasta nuestra puerta mientras dormíamos. Me puse de pie lentamente, mirando hacia la carretera vacía. La guerra no solo había comenzado. La guerra acababa de cruzar la línea de mi propiedad. Guardé el collar roto en el bolsillo de mi chaqueta y volví a entrar a la casa. El crujido de la puerta mosquitera pareció resonar como un disparo en el silencio de la mañana. Sofía seguía sentada en la mesa de la cocina. Sus manos rodeaban una taza de té que ya había dejado de humear. Levantó la vista cuando me escuchó entrar, buscando en mi rostro alguna señal de que todo estaba bien. Caminé despacio hacia ella. Saqué la pequeña paloma de plata de mi bolsillo y la puse sobre la mesa, justo al lado de la libreta amarilla. El color desapareció del rostro de mi hija. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el metal opaco. Reconoció el collar al instante. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Lo encontré en el segundo escalón del porche, le dije con voz calmada, tomando asiento frente a ella. Lo dejó ahí anoche. Sofía se llevó las manos a la cabeza, enredando los dedos en su cabello. Su respiración se volvió rápida y superficial. Él estuvo aquí, susurró, con la voz quebrada por el pánico. Mientras nosotros estábamos adentro, él estaba allá afuera. Papá, él puede entrar cuando quiera. No, le respondí, con un tono firme que cortó el aire pesado de la cocina. No puede entrar. Y no va a entrar. Tomé mi bolígrafo negro. Abrí la libreta amarilla en la segunda página. Anoté la fecha, la hora exacta en que encontré el collar y el lugar preciso donde fue dejado. Sofía me miraba con una mezcla de terror y desesperación. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, me preguntó, con lágrimas asomándose en sus ojos. ¿No entiendes lo que esto significa? Nos está casando. La miré a los ojos. Entiendo exactamente lo que significa, mija. Significa que está perdiendo la paciencia. Y un hombre que pierde la paciencia, comete errores. El instinto natural de cualquier padre en ese momento habría sido tomar un rifle, subir a la camioneta y conducir hasta la casa de ese infeliz. Habría sido fácil derribar su puerta y enseñarle lo que significa el verdadero miedo. Pero yo no era solo un padre. Fui un alguacil de los Estados Unidos durante 30 años. He visto a hombres mucho peores que Diego. He visto asesinos, extorsionadores y cobardes de todo tipo. Y todos comparten la misma debilidad. Creen que su violencia los hace intocables. Si yo iba a su casa y le ponía una mano encima, él ganaba. Él llamaría a la policía, mostraría sus heridas y se presentaría como la víctima de un suegro violento y desquiciado. Ese era su juego. Quería provocar una reacción. Quería que perdiéramos el control para poder usarlo en nuestra contra. Pero yo no juego los juegos de otros hombres. Yo construyo mis propias trampas. Levanté el teléfono de la pared y marqué un número que conocía de memoria.
Sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Oficina del sheriff, Sargento Ríos, dijo la voz al otro lado de la línea. Javier, soy Mateo Flores, le dije. Necesito que vengas a mi casa. No es una emergencia médica, pero necesito que vengas en calidad de oficial. Hubo una breve pausa. Javier Ríos había sido un novato nervioso hace 20 años, cuando yo le enseñé a disparar su primera arma de servicio en el campo de tiro del condado. Ahora era un hombre de ley experimentado, estricto y apegado a los manuales. Estaré ahí en 20 minutos, señor Flores, respondió Javier sin hacer preguntas. Colgué el teléfono. Luego, hice 2 llamadas más. Una a mi hermano mayor, Héctor. Y otra a mi vecina, Rosa. La maquinaria se había puesto en marcha. El tiempo de esconderse había terminado. Javier fue el primero en llegar. Su patrulla blanca y verde se estacionó en el camino de grava, levantando un poco de polvo matutino. Salió del vehículo ajustándose el cinturón de servicio. Caminó hacia el porche con paso firme, quitándose el sombrero de ala ancha al verme. Buenos días, señor Flores, me saludó, estrechando mi mano. ¿Qué está pasando? Lo hice pasar a la cocina. Sofía seguía allí, mirando el collar de plata sobre la mesa. Javier la saludó con un leve asentimiento, notando de inmediato la tensión en el ambiente. Le expliqué la situación. Le hablé del incidente en la gasolinera la noche anterior. Le mostré el mensaje de texto con la amenaza de muerte desde el número desconocido. Le mostré la fotografía de la escuela y finalmente señalé el collar roto. Javier escuchó en silencio, tomando notas en su propia libreta. Su rostro se mantenía neutral, pero conocía a este muchacho lo suficiente como para ver la preocupación en sus ojos. Señor Flores, empezó a decir Javier, eligiendo sus palabras con cuidado. Usted conoce la ley tan bien como yo. El mensaje de texto viene de un número desechable. No podemos probar que fue él. Asentí lentamente. Lo sé, le respondí. La foto de la escuela fue tomada desde la vía pública, continuó Javier. Y el collar, dejar un objeto en un porche no constituye un allanamiento grave a menos que tengamos pruebas de que él cruzó una cerca cerrada o forzó una entrada. Sofía soltó un suspiro de frustración. ¿Entonces no pueden hacer nada?, preguntó, con la voz cargada de impotencia. ¿Tenemos que esperar a que me lastime para que la policía actúe? Javier la miró con genuina empatía. Sofía, créeme que quiero arrestar a este tipo hoy mismo. Pero si lo traigo a la estación con esto, su abogado lo sacará en 1 hora. Y el juez desestimará el caso por falta de pruebas contundentes. El sistema legal es una máquina fría. No opera con sentimientos, ni con intuiciones. Opera con hechos documentados. Diego sabía esto perfectamente. Estaba caminando justo sobre la delgada línea de la legalidad, aterrorizando a mi hija sin romper ninguna ley de manera evidente. No te llamé para que lo arrestes hoy, Javier, le dije, rompiendo el silencio. Te llamé para que inicies un reporte oficial. Quiero que todo esto quede registrado en el sistema del condado. Hoy es el día 1 de la construcción del caso. Javier asintió, aliviado de que yo entendiera su posición. Tomó el collar de plata con unos guantes de látex y lo metió en una bolsa de evidencia. Haré el reporte, señor Flores. Y empezaré a hacer patrullajes adicionales por esta calle durante la noche. Te lo agradezco, muchacho, le dije, acompañándolo a la puerta. Mantén tu radio encendida. Te voy a necesitar pronto. Apenas la patrulla de Javier desapareció por la carretera, una vieja camioneta Chevrolet color rojo descolorido entró al camino de grava. El motor sonaba como si estuviera a punto de desarmarse. Era mi hermano Héctor. Bajó de la camioneta con dificultad, apoyando su peso en su pierna buena. Su cadera izquierda estaba arruinada por 40 años de trabajo como mecánico de tractores. Llevaba una caja de herramientas de metal oxidado en una mano y una bolsa de lona negra en la otra. Detrás de él, caminando desde la propiedad contigua, venía Rosa. 59 años, viuda, y la mujer más organizada que he conocido en mi vida. Rosa había sido despachadora del 911 durante 25 años. Tenía una voz que podía calmar a un hombre con una herida de bala y una mirada que podía hacer retroceder a un perro rabioso. Llevaba una carpeta de argollas bajo el brazo y un termo gigante de café. Entraron a la casa sin tocar. En nuestra familia, las puertas no se cierran para la sangre ni para los vecinos leales. ¿Dónde lo queremos,
Mateo?, preguntó Héctor, dejando caer la pesada bolsa de lona en el suelo de la sala con un ruido sordo. Abrí la bolsa. Adentro había 4 cámaras de seguridad de alta definición, rollos de cable negro y un monitor de video. 2 en el porche delantero, le indiqué. Una apuntando al camino de grava. Y la otra cubriendo la puerta trasera. Quiero que no haya un solo centímetro de esta propiedad que no quede grabado. Héctor asintió, sacó un taladro de su caja de herramientas y se puso a trabajar sin decir una palabra más. Rosa se instaló en la mesa del comedor. Abrió su carpeta y sacó su computadora portátil. Muy bien, Sofía, ven aquí, ordenó Rosa con su tono de despachadora. Vamos a revisar todas tus cuentas. Vamos a cambiar todas tus contraseñas. Y vamos a configurar tu teléfono para que grabe automáticamente cualquier llamada entrante. Durante las siguientes 5 horas, mi casa se transformó. Dejó de ser un simple hogar de retiro en las colinas de Texas para convertirse en una fortaleza táctica. El sonido del taladro de Héctor resonaba contra las paredes de madera. El olor a aserrín y café fuerte llenaba el aire. Yo me senté en mi estudio, frente a mi vieja computadora de escritorio. Mientras Héctor aseguraba el perímetro físico y Rosa aseguraba el perímetro digital, yo me encargaría de investigar el pasado. Diego era demasiado bueno en esto. Su manipulación era demasiado pulida, demasiado calculada. Un hombre no aprende a torturar psicológicamente a una mujer de la noche a la mañana. Esto requiere práctica. Abrí los portales de registros públicos de los condados vecinos. Utilicé mis viejas credenciales de acceso a bases de datos judiciales que todavía mantenía activas. Empecé a buscar el nombre completo de Diego. Multas de tráfico, registros de propiedad, historial de crédito. Todo parecía normal al principio. Demasiado normal. Pero los depredadores siempre dejan un rastro, incluso si intentan borrarlo. Amplié mi búsqueda a los condados del sur. Y ahí, enterrado en los archivos de un tribunal civil de hace 4 años, encontré lo que buscaba. Una orden de restricción temporal. Había sido solicitada por una mujer llamada Valeria Morales. Leí el documento judicial en la pantalla. La orden había sido otorgada por un juez de manera preliminar, pero el caso fue desestimado 3 semanas después. La razón de la desestimación me heló la sangre. La demandante no se presentó a la audiencia final. Valeria Morales había abandonado el caso. Sabía exactamente lo que eso significaba. Diego la había asustado, o la había convencido de que ella era la culpable, o la había agotado mentalmente hasta que ella simplemente se rindió. Anoté el nombre de Valeria en mi libreta amarilla. Anoté su última dirección conocida y el nombre de una pequeña empresa de limpieza comercial registrada a su nombre. Salí del estudio. Héctor estaba bajando de una escalera de aluminio, limpiándose el sudor de la frente con un trapo lleno de grasa. Las cámaras están listas, hermano, me dijo, respirando con dificultad. Están conectadas al monitor de la sala y al teléfono de Rosa. Si una mosca aterriza en tu porche, lo sabremos. Fui a la sala. El monitor estaba encendido, mostrando 4 ángulos perfectos y nítidos de mi propiedad. Rosa estaba tecleando rápidamente en su computadora. Mateo, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Anoche, cuando encontraste el collar. ¿A qué hora dejó de llover? Cerca de las 4 de la mañana, le respondí, acercándome a ella. ¿Por qué? Rosa hizo clic en un archivo de video. Mi cámara de seguridad del garaje apunta hacia tu camino de entrada, explicó. Revisé las grabaciones de anoche. Mira esto. La pantalla mostró una imagen en blanco y negro, granulada por la lluvia y la oscuridad. La marca de tiempo en la esquina inferior derecha marcaba las 2:15 de la madrugada. Un vehículo oscuro apareció en la imagen, avanzando lentamente por la carretera sin las luces encendidas. Se detuvo justo frente a mi propiedad. La puerta del conductor se abrió. Una figura alta y delgada salió del auto. Llevaba una chaqueta impermeable con la capucha puesta. Era Diego. Caminó por mi camino de grava con una tranquilidad escalofriante. No se escondía. No corría. Caminaba como si fuera el dueño del lugar. Llegó hasta el borde de la luz del porche. Se detuvo allí. No subió los escalones de inmediato. Se quedó de pie, bajo la lluvia torrencial, mirando fijamente la puerta principal de mi casa. Se quedó así durante 20 largos minutos. Inmóvil. Como una estatua de piedra esperando en la oscuridad. Sofía, que había entrado a la sala, soltó un pequeño grito ahogado al ver la imagen.
Se cubrió la boca con ambas manos, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Dios mío, susurró ella. Está enfermo. Finalmente, en el video, Diego dio un paso adelante. Dejó algo en el escalón, se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto con la misma calma perturbadora. Rosa pausó el video. Se quitó los lentes y me miró. Mateo, este hombre no está enojado. Está disfrutando esto. Asentí lentamente, sintiendo un nudo frío en el estómago. Lo sé, le dije. Es una campaña de presión. Quiere que Sofía se vuelva paranoica. Quiere que no pueda dormir, que no pueda comer, hasta que ella misma vuelva a él rogando que se detenga. Miré a mi hija. Estaba temblando, con los ojos fijos en la pantalla congelada. Sofía, escúchame, le dije con voz suave pero firme. Él quiere que tengas miedo. Pero el miedo es una bestia ruidosa, y nosotros vamos a ser silenciosos. Vamos a usar su propia arrogancia para destruirlo. Tomé las llaves de mi camioneta. Héctor, quédate aquí con ellas. No abran la puerta a nadie que no sea el oficial Ríos. ¿A dónde vas, hermano? Me preguntó Héctor, cruzándose de brazos. Voy a buscar el eslabón perdido, le respondí. Voy a hablar con el pasado de Diego. Conduje durante 1 hora hacia el sur, cruzando la línea del condado. El paisaje de colinas verdes dio paso a llanuras secas y pequeños pueblos polvorientos. Llegué a un pequeño restaurante al lado de la carretera 87. Era un lugar viejo, con un letrero de neón que parpadeaba y el olor a carne frita y café rancio flotando en el aire pesado de la tarde. Estacioné la camioneta y entré. El lugar estaba casi vacío. Al fondo, sentada en una cabina de vinilo rojo desgastado, estaba la mujer que había estado buscando. Valeria Morales. Tenía unos 40 años, pero sus ojos parecían llevar el peso de 100. Llevaba el uniforme azul de su empresa de limpieza. Estaba mirando por la ventana, con una taza de café intacta frente a ella. Me acerqué lentamente, quitándome el sombrero. ¿Señora Morales? Pregunté en voz baja. Ella se sobresaltó ligeramente. Me miró de arriba a abajo, evaluando si yo era una amenaza. Su postura era defensiva, los hombros tensos, lista para huir. Soy Mateo Flores, me presenté, manteniendo mis manos a la vista. Hablamos por teléfono hace un par de horas. Valeria asintió con rigidez y me hizo un gesto para que me sentara frente a ella. Me deslicé en la cabina. El vinilo crujió bajo mi peso. Durante un largo minuto, ninguno de los dos dijo nada. Dejé que ella marcara el ritmo. Usted dijo que esto era sobre Diego, rompió el silencio Valeria. Su voz era áspera, cansada. Sí, señora, le respondí. Mi hija, Sofía, acaba de terminar una relación con él. Y las cosas se están poniendo peligrosas. Valeria cerró los ojos por un segundo. Una sombra de dolor cruzó su rostro. Soltó un suspiro largo y tembloroso. Le dije a la policía hace 4 años que él iba a lastimar a alguien más, susurró ella, mirando sus manos ásperas por el trabajo. Pero nadie me creyó. Dijeron que era un problema de pareja, dijeron que yo estaba exagerando. Yo le creo, Valeria, le dije con firmeza. Le creo cada palabra. Y necesito su ayuda para detenerlo antes de que destruya a mi hija. Valeria me miró a los ojos. Vio la placa invisible que todavía llevaba en el pecho. Vio a un padre dispuesto a ir a la guerra. La tensión en sus hombros disminuyó un poco. Tomó un sorbo de su café frío y comenzó a hablar. Al principio, era perfecto, dijo Valeria, con la mirada perdida en los recuerdos. Te hace sentir como si fueras la única mujer en el mundo. Te compra regalos, te escucha, te cuida, pero es una trampa. Está construyendo una deuda. Asentí, reconociendo el patrón exacto que Sofía había descrito. Luego empieza el aislamiento, continuó Valeria. Te convence de que tus amigos no te convienen. Que tu familia no te entiende. Te encierra en una burbuja donde solo existe él. Y cuando estás completamente sola, empieza a cambiar la realidad. ¿Cómo lo hace? Le pregunté, sacando mi libreta amarilla y mi bolígrafo. Valeria se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Te esconde cosas. Te cambia las fechas de las citas, te dice que dijiste cosas que nunca dijiste. Y lo hace con tanta calma, con tanta seguridad, que empiezas a dudar de tu propia mente. Empiezas a creer que te estás volviendo loca. Anoté cada palabra. Era el mismo manual de operaciones. La misma tortura psicológica. Pero hay algo más, señor Flores,
dijo Valeria, y esta vez su voz tembló con una mezcla de ira y miedo. Su arma principal. Él graba todo. Detuve mi bolígrafo. Levanté la vista. ¿A qué se refiere? Él tiene una aplicación en su teléfono, explicó ella, con los ojos muy abiertos. Graba las conversaciones. Pero no las usa completas. Él te provoca, te insulta en voz baja, te empuja al límite durante horas hasta que finalmente explotas. Hasta que gritas, lloras o le dices cosas horribles. Valeria tragó saliva, recordando la humillación. Y en ese momento exacto, él empieza a grabar. O edita el audio después. Corta la parte donde él te tortura y solo deja la parte donde tú pareces una histérica desquiciada. El rompecabezas encajó en mi mente con un clic ensordecedor. Por eso el juez desestimó mi orden de restricción, continuó Valeria, con lágrimas asomándose en sus ojos. En la audiencia, Diego reprodujo un audio. Era mi voz, gritándole que lo iba a matar. Pero el juez no escuchó las 3 horas previas donde él me tuvo acorralada en la cocina diciéndome que yo no valía nada. El juez solo escuchó a una mujer loca amenazando a un hombre tranquilo. Me quedé en silencio, asimilando la gravedad de la revelación. Diego no solo era un abusador, era un falsificador de evidencia. Usaba el propio sistema legal como un arma contra sus víctimas. Valeria, le dije, cerrando la libreta. Si logro llevar a este hombre frente a un juez de nuevo, ¿estaría dispuesta a testificar sobre este patrón de comportamiento? El miedo volvió a apoderarse de su rostro. Negó con la cabeza rápidamente. No puedo, señor Flores. Me tomó años recuperar mi vida. Si él sabe que estoy hablando con usted, vendrá por mí. No permitiré que se acerque a usted, le prometí, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Si testifica, su testimonio mostrará que lo que le hace a mi hija no es un incidente aislado. Es un modo de operar, es la única forma de encerrarlo. Valeria miró por la ventana hacia la carretera vacía. El silencio se prolongó durante varios minutos. Finalmente, asintió lentamente. Avíseme cuando sea el momento, dijo en un susurro. Le agradecí, pagué la cuenta y salí del restaurante. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tejas de un naranja sangriento. Conduje de regreso a casa con la mente trabajando a toda velocidad. Ahora conocía su arma secreta. Conocía su estrategia. Solo necesitaba que él intentara usarla contra mí. Llegué a mi propiedad justo cuando caía la noche. La luz del porche brillaba con fuerza, como un faro en la oscuridad. Entré a la casa. El ambiente era denso, cargado de una tensión eléctrica. Héctor estaba sentado en el sofá, con una escopeta descargada sobre las rodillas, limpiando el cañón con un trapo. Rosa estaba frente a los monitores, con el ceño fruncido. Sofía estaba acurrucada en un sillón, abrazando sus rodillas. Tenía el teléfono en la mano y estaba llorando en silencio. ¿Qué pasó?, pregunté, dejando mis llaves sobre la mesa. Rosa señaló la pantalla de su computadora. Ha estado pasando por la carretera, dijo con voz tensa. 3 veces en la última hora. Conduce muy despacio, casi deteniéndose frente al camino de grava, y luego acelera. Miré a mi hija. Sofía, ¿qué tienes en el teléfono? Ella levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Me envió un video, papá, sollozó. Me acerqué y tomé el teléfono de sus manos temblorosas. Reproduje el video. No era un video de la casa. Era un video tomado esa misma tarde, en la escuela primaria. La cámara estaba enfocada a través de la ventana del salón de clases de Sofía. Se veía a mi hija sentada en su escritorio, sola, después de que los niños se habían ido. Estaba llorando, secándose las lágrimas con un pañuelo. El video no tenía sonido, pero el mensaje era devastador. Diego había vuelto a la escuela. La había estado observando en su momento de mayor vulnerabilidad. Papá, no puedo vivir así, dijo Sofía, con la voz rota por la desesperación. Siento que me estoy volviendo loca. Siento que él está en todas partes. Tal vez debería hablar con él. Tal vez si le pido perdón, me deje en paz. Esa era la victoria que Diego buscaba. Quebrar su espíritu hasta que ella misma se rindiera. Sentí que la sangre me hervía en las venas, pero obligué a mi corazón a latir despacio. La ira es para los perdedores. La precisión es para los cazadores. No vas a hablar con él, le dije a Sofía, entregándole el teléfono a Rosa para que guardara el video como evidencia. Y no vas a pedirle perdón a un monstruo. Caminé hacia el centro de la sala.
Miré a Héctor, luego a Rosa, y finalmente a mi hija. Se acabó el tiempo de esperar detrás de las paredes, anuncié con voz profunda y resonante. Si él quiere jugar juegos mentales en la oscuridad, vamos a encender todas las luces. Vamos a obligarlo a dar el siguiente paso. ¿Qué tienes en mente, hermano?, preguntó Héctor, dejando el trapo a un lado. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto rápido al oficial Javier Ríos. El mensaje decía: es hora. Posiciónate a 2 cuadras. Luces apagadas. Espera mi señal. Luego, miré a mi familia. Vamos a salir al porche, dije. Rosa me miró, sorprendida. ¿Quieres que salgamos? Mateo, él está rondando la zona. Exactamente, le respondí. Él cree que estamos aterrorizados, escondidos en la oscuridad. Vamos a demostrarle que esta es nuestra casa. Vamos a sentarnos en el porche, bajo la luz, y vamos a esperar a que venga a nosotros. Héctor esbozó una sonrisa sombría. Se levantó con dificultad, dejando la escopeta dentro de la casa. No necesitamos armas para esto. Salimos al porche. El aire de la noche era húmedo y pesado. Los grillos cantaban en la hierba alta, un sonido constante y rítmico. Encendí todas las luces exteriores. El porche, el camino de grava y el jardín delantero quedaron iluminados como un escenario. Me senté en mi mecedora de madera, justo debajo de la luz principal. Héctor se apoyó contra la barandilla, sacando una navaja de bolsillo y un trozo de madera para tallar. Rosa se quedó de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, vigilando la carretera. Sofía se quedó adentro, mirando a través de la ventana de la sala, segura detrás del cristal. La trampa estaba puesta. Ahora, solo necesitábamos que el depredador mordiera el cebo. Pasaron 20 minutos. El sonido de la navaja de Héctor cortando la madera era lo único que rompía el silencio. Yo me mecía lentamente. Mi mente repasaba la conversación con Valeria. Diego iba a intentar provocarme. Iba a intentar grabar mi reacción. Iba a buscar la imagen de un anciano violento amenazándolo. Yo le iba a dar exactamente lo que quería, pero bajo mis propias reglas. De repente, el canto de los grillos se detuvo. El sonido de unos neumáticos aplastando la grava rompió la quietud de la noche. Un automóvil sedán de color oscuro giró lentamente desde la carretera y entró en mi propiedad. Los faros delanteros nos deslumbraron por un segundo antes de apagarse. El auto se detuvo a unos 10 metros del porche. El motor se apagó. Héctor dejó de tallar la madera. Rosa tensó la mandíbula. Yo dejé de mecerme. La puerta del conductor se abrió con un crujido metálico. Diego salió del vehículo. Llevaba una camisa de botones impecable y pantalones oscuros. Su cabello estaba perfectamente peinado. No parecía sorprendido de vernos ahí. De hecho, parecía complacido. Cerró la puerta del auto con suavidad. Levantó su mano derecha. Sostenía su teléfono celular, con la pantalla brillando en la oscuridad. La lente de la cámara apuntaba directamente hacia nosotros. Estaba grabando. Comenzó a caminar hacia el porche, con pasos lentos y deliberados. A medida que la luz lo iluminaba, pude ver su rostro con claridad. Llevaba puesta esa misma sonrisa ensayada, condescendiente y arrogante que había visto en la gasolinera. La sonrisa de un hombre que cree tener todas las cartas ganadoras. Buenas noches, señor Flores, dijo Diego en voz alta, asegurándose de que el micrófono de su teléfono captara cada palabra. Qué agradable reunión familiar. ¿Sofía está en casa? Necesito hablar con ella sobre sus problemas de ira. No me levanté de la silla. Mantuve mis manos apoyadas en los reposabrazos, completamente relajado. A 2 cuadras de distancia, oculto en las sombras de los robles, sabía que la patrulla de Javier Ríos estaba esperando mi señal. La verdadera guerra no se pelea con los puños. Se pelea con paciencia. Y la paciencia de Diego acababa de agotarse. Se detuvo al pie de los escalones, apuntando la lente de su cámara directamente a mi rostro. Llevaba puesta esa misma sonrisa ensayada, condescendiente y arrogante que había visto en la gasolinera. La sonrisa de un hombre que cree tener todas las cartas ganadoras. Buenas noches, señor Flores, dijo Diego en voz alta, asegurándose de que el micrófono de su teléfono captara cada palabra. Qué agradable reunión familiar. ¿Sofía está en casa? Necesito hablar con ella sobre sus problemas de ira. No me levanté de la silla. Mantuve mis manos apoyadas en los reposabrazos, completamente relajado. A 2 cuadras de distancia,
Oculto en las sombras de los robles, sabía que la patrulla de Javier Ríos estaba esperando mi señal. La verdadera guerra no se pelea con los puños. Se pelea con paciencia. Y la paciencia de Diego acababa de agotarse. Diego dio un paso más cerca, subiendo el primer escalón. La luz del porche iluminó las gotas de sudor que empezaban a formarse en su frente, a pesar de la frescura de la noche. Miren esto, amigos, dijo Diego, mirando la pantalla de su teléfono, hablando con la audiencia invisible de su transmisión en vivo. Aquí tenemos el clásico ejemplo de una dinámica familiar tóxica. Un patriarca controlador que mantiene a su hija adulta como rehén en su propia casa. Héctor no levantó la vista. Siguió tallando su trozo de madera con la navaja. El sonido de la hoja raspando la corteza era constante, rítmico, casi hipnótico. Rosa se mantuvo de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de piedra. Había lidiado con hombres histéricos durante 25 años en la línea de emergencias. Diego no era nada nuevo para ella. Señor Flores, continuó Diego, alzando un poco más la voz, tratando de inyectar una falsa preocupación en su tono. Sofía necesita ayuda profesional. Usted sabe que ella no está bien de la cabeza. Sus episodios de paranoia están empeorando. Solo quiero asegurarme de que esté a salvo. Tomé un sorbo de mi té. El líquido estaba tibio, pero me ayudó a mantener la garganta clara. Estás invadiendo propiedad privada, muchacho, le dije con voz baja y calmada. Te sugiero que des media vuelta y regreses a tu auto. Diego soltó una risa seca y forzada. ¿Propiedad privada? Señor Flores, yo solo vengo a ver a la mujer que amo. Usted es el que está creando un ambiente hostil. Usted es el que la está aislando del mundo real. Dio otro paso hacia arriba. Ahora estaba en el segundo escalón. Exactamente en el mismo lugar donde había dejado el collar roto la noche anterior. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba buscando el límite. Quería ver hasta dónde podía empujar antes de que yo me levantara de la silla y le pusiera las manos encima. Quería que sus seguidores vieran a un anciano violento atacando a un joven preocupado. Quería la prueba visual de que nosotros éramos los monstruos de su historia, pero yo no me moví. Mi respiración era lenta y profunda. Héctor, le dije a mi hermano sin apartar la vista de Diego. ¿Te acuerdas de aquel coyote que atrapamos en el gallinero hace unos años? Héctor sopló las virutas de madera de su navaja. Claro que me acuerdo, Mateo. Hizo mucho ruido antes de darse cuenta de que la puerta ya estaba cerrada. Diego frunció el ceño. La metáfora no le pasó desapercibida. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero rápidamente volvió a su papel. ¿Me están amenazando?, preguntó Diego, acercando el teléfono a mi rostro. ¿Escucharon eso? Estos hombres me están amenazando frente a la cámara. No te estamos amenazando, le respondí, apoyando la taza de té en la pequeña mesa de madera junto a mi silla. Te estamos describiendo. En ese momento, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y presioné el botón de enviar en mi teléfono. La señal había sido dada. Diego no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrado en su propia actuación. Empezó a caminar de un lado a otro en el porche, hablando directamente a la cámara. Esto es lo que pasa cuando intentas ayudar a alguien con problemas mentales, decía Diego, con un tono de falsa tristeza. Te conviertes en el enemigo. La familia te ataca porque no quieren perder el control sobre ella. De repente, el sonido de un motor potente rompió el monólogo de Diego. Las luces rojas y azules de la patrulla del condado parpadearon a través de los árboles, iluminando el camino de grava con destellos intermitentes. El vehículo oficial se detuvo justo detrás del auto de Diego, bloqueando su única salida. El oficial Javier Ríos salió de la patrulla. Llevaba la mano apoyada en su cinturón de servicio, caminando con la autoridad de un hombre que conoce cada centímetro de su jurisdicción. Diego se giró rápidamente. Al ver el uniforme, su postura cambió de inmediato. Guardó su teléfono en el bolsillo del pecho, asegurándose de que la cámara siguiera grabando, y corrió hacia Javier con los brazos abiertos. «Oficial, gracias a Dios que está aquí», exclamó Diego, con la voz temblorosa, interpretando el papel de la víctima aterrorizada a la perfección. «Estos hombres me atraparon aquí. Me están amenazando. Tienen a mi novia encerrada en esa casa y no me dejan verla». Javier no se inmutó. Se detuvo a un par de metros de Diego, evaluando la escena con ojos fríos y profesionales. «Buenas noches, señor», dijo Javier con voz firme. «Necesito que dé un paso atrás y mantenga las manos donde pueda verlas».
Diego obedeció de inmediato, levantando las manos a la altura de los hombros. Oficial, usted tiene que ayudarme. El padre de Sofía es un hombre peligroso. Me amenazó de muerte esta misma tarde. Javier sacó su libreta de notas. ¿Tiene alguna prueba de esa acusación, señor? La sonrisa arrogante volvió al rostro de Diego. Sus ojos brillaron con la anticipación de la victoria. Había estado esperando este momento durante horas. Por supuesto que sí, respondió Diego, sacando el teléfono de su bolsillo. Lo tengo grabado. Él me llamó esta tarde y me dijo que iba a deshacerse de mí. Diego manipuló la pantalla de su teléfono. Buscó el archivo de audio que había preparado meticulosamente. El archivo que iba a destruir mi reputación y a devolverle el control sobre Sofía. Aquí está, dijo Diego, subiendo el volumen al máximo y sosteniendo el teléfono en alto para que todos pudiéramos escuchar. La grabación comenzó a reproducirse en el silencio de la noche. Primero, se escuchó la voz de Diego, sonando calmada y razonable. Señor Flores, solo quiero que Sofía esté bien. No entiendo por qué me odia tanto. Luego, se escuchó mi voz. Sonaba áspera, profunda y cargada de una amenaza inconfundible. Escúchame bien, muchacho. Voy a encargarme de ti. Voy a hacer que desaparezcas y nadie va a poder ayudarte. La grabación se detuvo. El silencio volvió a caer sobre el porche, más pesado que antes. Diego miró a Javier con una expresión de triunfo absoluto. Ahí lo tiene, oficial. Una amenaza de muerte directa. Exijo que arreste a este hombre ahora mismo. Javier me miró. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sabía que estaba esperando mi movimiento. Yo no me levanté de la silla. No levanté la voz. Simplemente miré a Diego con la misma compasión fría que le tendría a un animal atrapado en una trampa de acero. Es una grabación muy interesante, Diego, le dije, rompiendo el silencio. Pero parece que tu teléfono tiene un problema de memoria. Se le olvidó grabar la conversación completa. Diego soltó una carcajada burlona. No intente manipular a la policía, viejo. La evidencia está ahí. Usted está acabado. Miré a Rosa. Ella asintió en silencio. Caminó hacia la pequeña mesa del porche, abrió su computadora portátil y la giró para que la pantalla quedara a la vista de Javier y de Diego. Oficial Ríos, dijo Rosa con su tono profesional de despachadora. El señor Flores tiene un sistema de grabación de seguridad en su línea telefónica fija. Todas las llamadas entrantes y salientes quedan registradas automáticamente en este servidor. El color empezó a desaparecer del rostro de Diego. Su sonrisa se congeló. Rosa hizo clic en un archivo de audio en la pantalla. Esta es la llamada completa que el señor Diego realizó a esta residencia a las 3:14 de esta tarde, anunció Rosa, presionó la barra espaciadora. El audio comenzó a reproducirse a través de los pequeños altavoces de la computadora. La calidad del sonido era impecable. Mucho más clara que la grabación editada de Diego. Durante los primeros minutos se escuchaba a Diego intentando provocarme. Me insultaba en voz baja. Me llamaba un viejo inútil. Decía que Sofía era débil y que siempre volvería a él arrastrándose. Yo me mantenía en silencio en la grabación, dejando que él hablara, dejando que él mismo cavara su propia tumba. Finalmente, llegó la parte que Diego había utilizado. Se escuchó mi voz, exactamente con el mismo tono áspero. Escúchame bien, muchacho. Voy a encargarme de ti. Pero en la grabación de Rosa, la frase no terminaba ahí. Mi voz continuaba, clara y firme. Voy a encargarme de ti usando cada cámara, cada reporte policial y cada opción legal disponible. Voy a hacer que desaparezcas en una celda del condado y nadie va a poder ayudarte a salir. La mandíbula de Diego se tensó. Sus ojos se movían rápidamente de la computadora a mi rostro, buscando una salida, buscando una excusa. Pero la trampa aún no se había cerrado por completo. Faltaba el golpe final. Oficial Ríos, le dije, poniéndome de pie lentamente. Si presta atención al fondo de mi grabación, escuchará un sonido constante. Javier se acercó a la computadora. Rosa volvió a reproducir el audio. Detrás de nuestras voces, se escuchaba el zumbido estático de una radio meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Esa radio está en mi estudio, expliqué. Transmite las 24 horas del día. En el minuto 3 de la llamada, se escucha claramente al locutor dando el pronóstico de tormentas severas para el condado de Travis. Javier asintió.
Lo escucho, señor Flores. Ahora, continué, señalando el teléfono que Diego aún sostenía en su mano temblorosa. Pídale a este joven que reproduzca su versión de nuevo. Y preste atención al fondo. Javier miró a Diego. Reproduzca el audio, señor. Diego tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el aparato. Presionó el botón de reproducción. La grabación editada volvió a sonar. Pero esta vez, con la atención puesta en el fondo, el engaño era evidente. Justo en el momento en que mi voz decía voy a hacer que desaparezcas, el sonido estático de la radio meteorológica de fondo se cortaba abruptamente. Había un salto antinatural en el ruido ambiental, un salto que demostraba que el audio había sido cortado y pegado. Usted empalmó la grabación, dijo Javier, con la voz endurecida por la indignación profesional. Usted alteró evidencia digital para presentar una denuncia falsa contra un ciudadano. Yo no alteré nada, tartamudeó Diego, retrocediendo un paso. Su voz había perdido toda su arrogancia. Ahora sonaba aguda, desesperada. Su sistema debe estar fallando. Él me amenazó. Ustedes están todos en mi contra. En ese momento, 2 pares de faros iluminaron la carretera. 2 vehículos más giraron hacia mi camino de grava, estacionándose detrás de la patrulla de Javier. Del primer auto, un sedán gris y modesto, bajó la señora Blanca. Era la directora de la escuela primaria donde trabajaba Sofía, una mujer de 50 años, de baja estatura, pero con una presencia que exigía respeto absoluto. Llevaba una carpeta de manila en las manos. Caminó hacia el porche sin dudarlo, deteniéndose junto a Javier. Buenas noches, oficial, dijo Blanca, ajustándose los lentes. Soy la directora Blanca Gutiérrez. Vengo a entregar evidencia de acoso en propiedad escolar. Abrió la carpeta y sacó una docena de fotografías impresas en alta resolución. Eran capturas de las cámaras de seguridad del estacionamiento de la escuela. Este hombre, dijo Blanca, señalando a Diego con un dedo acusador, ha estado rondando el perímetro de mi escuela durante los últimos 3 días. Ha estado observando a una de mis maestras, tenemos las placas de su vehículo y los registros de tiempo. Diego miró las fotografías, su respiración se volvió errática. El muro de mentiras que había construido durante años se estaba derrumbando frente a sus ojos en cuestión de minutos. Pero la noche aún le tenía reservada una última sorpresa. Del segundo vehículo, una pequeña camioneta de trabajo, bajó Valeria Morales. Llevaba su uniforme azul de limpieza. Sus manos estaban apretadas en puños a los costados de su cuerpo. Estaba aterrorizada. Podía verlo en la forma en que sus hombros temblaban. Pero cuando miró a Diego, el terror en sus ojos fue reemplazado por una furia fría y antigua. La furia de una mujer que finalmente tenía la oportunidad de devolver el golpe. Valeria caminó hasta quedar al lado de Blanca. Miró a Javier directamente a los ojos. Oficial, dijo Valeria, con la voz clara y resonante en la noche de Texas. Mi nombre es Valeria Morales. Hace 4 años, este hombre me hizo exactamente lo mismo. Diego abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Parecía haber visto a un fantasma. Me aisló, continuó Valeria, sin apartar la vista de Javier. Me acosó. Y cuando intenté pedir ayuda, editó grabaciones de mi voz para hacerme parecer inestable frente a un juez. Estoy dispuesta a testificar bajo juramento sobre su patrón de comportamiento. Javier cerró su libreta de notas. El caso estaba construido. El rompecabezas estaba completo. Miró a Diego. La paciencia del oficial se había agotado por completo. Señor, dijo Javier, dando un paso hacia él y sacando las esposas de su cinturón, ponga las manos detrás de su espalda. Diego retrocedió, chocando contra la barandilla del porche. No, balbuceó, levantando las manos en un gesto de pánico. Ustedes no entienden. Ellos me tendieron una trampa, todo esto es una trampa. Ponga las manos detrás de su espalda, repitió Javier, esta vez con una voz que no admitía discusión. Está bajo arresto por acoso, allanamiento de morada, falsificación de evidencia y presentación de un reporte policial falso. Javier agarró el brazo derecho de Diego, lo giró con un movimiento rápido y profesional, y le colocó la primera esposa. El sonido del metal cerrándose sobre la muñeca resonó en el porche como el golpe de un martillo judicial. Mientras Javier le aseguraba la segunda esposa, el teléfono de Diego cayó al suelo de madera. La pantalla seguía encendida. La transmisión en vivo seguía activa. Cientos de sus seguidores, las mismas personas a las que había intentado manipular con su historia de víctima,
Acababan de ver su desenmascaramiento en tiempo real. Habían visto su cobardía. Habían visto la verdad. Héctor se acercó lentamente, recogió el teléfono del suelo y miró la pantalla. Parece que tu audiencia se está desconectando, muchacho, dijo Héctor con una sonrisa sombría, antes de presionar el botón para finalizar la transmisión. Javier empujó a Diego hacia la patrulla. El hombre pulido y arrogante había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un cobarde encorvado, lloriqueando en voz baja mientras lo metían en el asiento trasero del vehículo policial. Las puertas se cerraron. Las luces rojas y azules volvieron a girar, iluminando los rostros de todos los que estábamos en el porche. Javier se acercó a mí por última vez esa noche. Señor Flores, dijo, tocando el ala de su sombrero. Haré que pase la noche en la celda de detención. Mañana por la mañana, el fiscal del distrito tendrá todo este expediente en su escritorio. Hiciste un buen trabajo, muchacho, le respondí, estrechando su mano. Te veré en la corte. La patrulla dio la vuelta en el camino de grava y desapareció en la oscuridad de la carretera, llevándose consigo la amenaza que había oscurecido nuestra casa. Blanca y Valeria se despidieron en silencio, sabiendo que su parte del trabajo estaba hecha por ahora. Les agradecí a ambas desde el fondo de mi corazón. Cuando los motores de sus autos se desvanecieron en la distancia, el silencio volvió a reinar en la propiedad. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el crujido de la madera bajo nuestros pies. Me giré hacia la puerta principal. Sofía estaba allí, de pie detrás de la puerta mosquitera. Había visto todo. Había escuchado todo. Abrí la puerta. Ella salió al porche. Sus ojos estaban secos. La postura encorvada y temerosa que había llevado durante semanas había desaparecido. Se acercó a mí y me abrazó. Fue un abrazo fuerte, lleno de alivio, pero también lleno de una nueva fuerza. Se acabó, papá, susurró contra mi hombro. Le devolví el abrazo, sintiendo el peso de los últimos días desaparecer de mis propios hombros. Se acabó la primera batalla, mija, le dije suavemente. Ahora viene la guerra en los tribunales, pero esa guerra la vamos a ganar con papeles, no con miedo. Y así fue. Las siguientes semanas fueron lentas y metódicas. El sistema de justicia no se mueve a la velocidad de la ira. Se mueve a la velocidad de la burocracia. Pero nosotros estábamos preparados. La sala del tribunal del condado de Travis era un lugar frío, con paneles de madera oscura y un aire acondicionado que zumbaba constantemente. Era un ambiente estéril, muy diferente al calor húmedo de nuestro porche en las colinas. Nos sentamos en los bancos de madera dura. Yo llevaba mi mejor traje, el mismo que usaba cuando testificaba en mis días de alguacil. En mis manos descansaba la libreta legal de hojas amarillas. El abogado defensor de Diego intentó hacer su trabajo. Intentó pintar a Sofía como una mujer inestable. Intentó argumentar que las pruebas eran circunstanciales, pero no se puede argumentar contra una montaña de hechos documentados. Página por página, fecha por fecha, hora por hora, desmantelamos la vida de Diego. El fiscal presentó los videos de seguridad de la escuela. Presentó el collar roto, catalogado como evidencia. Presentó el análisis forense del audio, que demostraba sin lugar a dudas que Diego había manipulado la grabación para incriminarme. Y luego, llegó el momento más importante del juicio. Llamaron a Sofía al estrado. La vi caminar hacia la silla de los testigos. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido. Sus manos no temblaban. Cuando se sentó, no miró al suelo. No miró a su abogado. Miró directamente a la mesa de la defensa. Miró a Diego a los ojos. Diego apartó la mirada primero. No pudo sostener el peso de la verdad en los ojos de la mujer a la que había intentado destruir. Sofía testificó durante 2 horas. Habló con una voz clara y firme. Describió el aislamiento, la manipulación, las mentiras constantes. Describió el terror en el baño de la gasolinera y la amenaza de muerte que siguió. No lloró. No se disculpó. Simplemente contó la verdad. Me di cuenta, mientras la escuchaba, de que el mayor triunfo de este proceso no era ver a Diego tras las rejas. El mayor triunfo era ver a mi hija recuperar su propia voz. Verla darse cuenta de que la vergüenza no le pertenecía a ella, sino al hombre que intentó romperla. Después de Sofía, testificó Valeria. Su testimonio sobre el patrón de abuso de Diego fue el clavo final en el ataúd de la defensa. Demostró que Diego era un depredador en serie, un hombre que perfeccionaba sus tácticas de tortura psicológica con cada víctima. El juez no tardó mucho en deliberar.
Cuando leyó el veredicto, la sala estaba en absoluto silencio. Culpable de todos los cargos. Diego fue sentenciado a 3 años en la prisión estatal, seguidos de 5 años de libertad condicional estricta y una orden de restricción permanente que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de Sofía, de Valeria, de la escuela primaria y de mi propiedad. Mientras los alguaciles de la corte se llevaban a Diego esposado, él no miró hacia atrás. Su arrogancia había sido aplastada bajo el peso implacable de la ley. Salimos del tribunal hacia el brillante sol de Texas. El aire se sentía más ligero. El cielo parecía más inmenso. Héctor nos esperaba junto a su vieja camioneta roja, apoyado en su bastón, con una sonrisa que le arrugaba las esquinas de los ojos. Rosa estaba a su lado, guardando su inseparable computadora portátil en su bolso. «Lo logramos, familia», dijo Héctor, dándome una palmada en la espalda que casi me tira al suelo. Esa misma tarde, regresamos a la casa en las colinas. El clima había cambiado. Las tormentas pesadas habían dado paso a una brisa fresca y seca que movía las hojas de los robles con un sonido tranquilizador. Héctor sacó su caja de herramientas y se puso a reparar una tabla suelta en la barandilla del porche. Rosa entró a la cocina para preparar una jarra de té helado. Yo me senté en mi mecedora. Mi rodilla mala dolía un poco menos hoy. Sofía salió de la casa, llevando 2 vasos de té. Me entregó uno y se sentó en el escalón superior del porche, justo debajo de la luz. Miramos hacia el camino de grava, hacia la carretera vacía. El silencio ya no era amenazante, era simplemente paz. «¿Sabes, papá?», dijo Sofía, trazando el borde de su vaso con el dedo. «Durante mucho tiempo, pensé que necesitaba que alguien me salvara. Pensé que era demasiado débil para enfrentar esto sola». Tomé un sorbo de té. El hielo tintineó contra el cristal. «Nunca fuiste débil, mija», le respondí. «Solo estabas perdida en la oscuridad de otra persona». Ella me miró y sonrió. Una sonrisa real, que le llegaba a los ojos. «Gracias por pelear esta batalla por mí», me dijo. Negué con la cabeza lentamente. «Yo no puedo pelear todas las batallas por ti, Sofía. Soy un hombre viejo. Algún día no estaré sentado en esta silla». «Lo sé», respondió ella, con una seguridad que me llenó de orgullo. «Pero ya no necesito que lo hagas. Me enseñaste cómo pelearlas yo misma». Asentí, sabiendo que mi trabajo como padre y como protector estaba completo. Ella tenía las herramientas. Tenía la fuerza. Nadie volvería a hacerle dudar de su propia mente. El sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos de púrpura y oro. Las sombras se alargaron sobre el jardín delantero. Sobre nuestras cabezas, la luz del porche se encendió automáticamente al detectar la oscuridad. Brillaba con fuerza, iluminando los escalones de madera, el camino de grava y los rostros de mi familia. Esa luz nunca se apaga. Es una promesa silenciosa. Una señal de que esta casa siempre será un refugio seguro. Una advertencia para los lobos que acechan en la noche, de que aquí, en esta propiedad, siempre estaremos despiertos. Y siempre estaremos listos.